La expresión Guerra Fría designa a un periodo que se inició tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y que acabó con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Este periodo estuvo caracterizado por el enfrentamiento entre dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS y la Unión Soviética. Estas dos grandes potencias fueron las grandes vencedoras después de la Segunda Guerra Mundial. Las dos lucharon en el bando aliado contra los nazis y las dos representaban dos modelos políticos, sociales y económicos muy diferentes. Por un lado, Estados Unidos representaba los valores de la democracia liberal y el sistema económico capitalista, y por otro lado la Unión Soviética representaba un modelo socialista de Estado, el primer Estado socialista del mundo. Sin embargo, más allá de esta lucha ideológica, las tensiones entre estas dos superpotencias, entre Estados Unidos y la URSS, no llegaron a materializarse en un enfrentamiento directo entre las dos. La violencia más directa se manifestó lejos de Europa o Estados Unidos o de los territorios centrales de estas superpotencias, en conflictos periféricos donde Estados Unidos y URSS apoyaron a bandos opuestos, evitando siempre enfrentarse cara a cara. Pero la Guerra Fría no puede reducirse a una disputa entre gobiernos o ejércitos. Penetró en ámbitos diversos, tan diversos como la cultura, el deporte, la ciencia, la propaganda o la vida cotidiana. Por ejemplo, la carrera espacial, los avances tecnológicos, las competiciones olímpicas o los grandes relatos cinematográficos del cine, muchas películas que nos han marcado, que hemos visto durante nuestra infancia, se convirtieron en espacios de lucha ideológica. Las dos potencias hegemónicas, la URSS y Estados Unidos, querían demostrar al mundo y al resto de países que su modelo político, social y económico era el mejor y el más eficiente. Sin embargo, vamos a remontarnos a de dónde viene el concepto Guerra Fría. Y el concepto Guerra Fría está asociado al escritor George Orwell, que fue el primero en utilizar este término en su ensayo You and the Atom Bomb, donde empleó el término Cold War para referirse a un futuro de tensión permanente entre potencias nucleares. Más tarde, Bernard Baruch, en 1947, un político y asesor estadounidense, utilizó este mismo término en un discurso público y lo introdujo en el lenguaje político. Finalmente sería el periodista Walter Lippmann quien lo popularizó el término a nivel internacional con su libro La Guerra Fría, consolidando la expresión y dándole una dimensión global. Generaciones enteras crecieron bajo la amenaza latente del enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, entre el enfrentamiento de dos potencias nucleares. Incluso quienes no creían en que alguno de los dos bandos fuera a atacar primero, se vieron obligados a convivir con una sensación de inquietud permanente, una ansiedad difusa que se filtraba en la vida diaria y en la cultura popular. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos cómics de superhéroes presentaban historias marcadamente anticomunistas. Por ejemplo, el Capitán América luchaba contra unos enemigos que representaban la amenaza soviética. La Guerra Fría caló dentro de la cultura popular, dentro de la cultura pop, dentro del día a día, del cine, del cómic, de la literatura en los países occidentales, y en la URSS también se creó la imagen de que había que defenderse de Estados Unidos y de las potencias occidentales, que eran potencias imperialistas. Durante este casi medio siglo que duró la Guerra Fría, esta tensión permanente cubría todos los aspectos de la vida cotidiana y diaria de los ciudadanos occidentales y de los ciudadanos soviéticos. El cine también se impregnó de este clima. Uno de los ejemplos más famosos es la película de Stanley Kubrick, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, que es una sátira brillante sobre el miedo al ataque nuclear, los errores humanos y la lógica absurda de la destrucción mutua asegurada. La singularidad de la Guerra Fría radica precisamente en esta paradoja, un mundo que hablaba en clave apocalíptica y que algunos historiadores como Hobsbawm consideran que no existían motivos objetivos de un inminente riesgo total.
ya que las dos potencias eran potencias nucleares y esto hacía que el enfrentamiento entre ambas potencias directamente, entre la URSS y Estados Unidos, quedara descartado por los líderes políticos. Sin embargo, la cultura y la política estaban atravesadas por el temor colectivo a que el equilibrio entre las superpotencias pudiera romperse en cualquier momento y explotara un conflicto nuclear. En mi investigación para hacer este vídeo y en mi tarea de documentación he encontrado numerosos vídeos del gobierno de Estados Unidos donde avisaba a la población civil, a su población, de qué hacer en caso de un ataque atómico, y son bastante curiosos. There was a turtle by the name of Bert, and the turtle was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He ducked and covered, ducked and covered. He did what we all must learn to do. You and you and you and you. Para Hobsbawm, el historiador, a pesar de los discursos incendiarios, sobre todo desde Washington, ambos bloques aceptaron tácitamente el reparto global de fuerzas establecido al final de la contienda mundial. Ese reparto era frágil, pero, dice Hobsbawm, estaba firmemente asumido. Para entender esto, vamos a ver qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial y cómo cambió la geopolítica mundial este conflicto bélico. Europa fue el escenario donde el orden de posguerra tomó forma. Entre 1943 y 1945, los tres grandes, los tres presidentes de los países más importantes, Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Reino Unido y Stalin por la Unión Soviética, negociaron la distribución del continente en conferencias como la de Teherán y Yalta. Pero junto a esta diplomacia hubo un hecho incontestable: el Ejército Rojo había avanzado hasta Berlín, liberando y ocupando gran parte de Europa Oriental. La línea que dejaban atrás tras de sí los soldados del Ejército Rojo se convirtió de facto en la frontera del nuevo mundo bipolar, del nuevo mundo dividido entre el bloque soviético liderado por la Unión Soviética, el bloque socialista, y el bloque capitalista, que quedaría liderado por Estados Unidos. Sin embargo, es fundamental subrayar algo que suele olvidarse y que Hobsbawm matiza claramente. La URSS, la Unión Soviética, no tenía como política inicial exportar su propio modelo comunista a los países bajo su influencia. Allí donde controlaba regímenes y movimientos comunistas como en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía o Bulgaria, Moscú favoreció en un primer momento la creación de economías mixtas con coaliciones de partidos, parlamentos plurales y marcos institucionales que no reproducían la dictadura del proletariado de la Unión Soviética. Stalin buscaba no una clonación de la URSS, sino una zona de influencia y de seguridad estratégica frente a los países occidentales. Esto es muy importante porque Stalin, ya lo hemos visto en otros vídeos del canal, descarta la idea de que uno de los objetivos de la Unión Soviética tenga que ser expandir la revolución socialista mundial y preferirá asentar el comunismo y el socialismo en la Unión Soviética e intentar jugar a un equilibrio geopolítico con las potencias occidentales. Que este equilibrio, si realmente la Unión Soviética hubiera apostado por intentar hacer la revolución socialista mundial, seguramente este equilibrio que hubo después de la Segunda Guerra Mundial no hubiera sido aceptado por las potencias occidentales, y eso podría haber puesto en peligro a la Unión Soviética. Y Stalin priorizaba desarrollar y consolidar el comunismo y el socialismo dentro de la Unión Soviética y no jugar a desestabilizar otros países. Y Hobsbawm nos cuenta cómo después de la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética redujo su ejército de casi 12 millones de soldados en 1945 a apenas 3 millones a finales de 1948, una disminución tan rápida como la de los propios Estados Unidos.
Era un país devastado física y demográficamente, la Unión Soviética, ciudades arrasadas, infraestructuras destruidas, más de 20 millones de muertos, que tenemos que recordar que la Unión Soviética es el país que pone más muertos sobre el tablero en la Segunda Guerra Mundial para derrotar a los nazis, y está demostrado que la Unión Soviética realmente fue el país que más esfuerzos bélicos, tanto en vidas humanas como en industria, como en armamento, puso para acabar con los nazis. Desde cualquier punto de vista racional, dice Hobsbawm, la Unión Soviética no representaba una amenaza inmediata para quienes quedaban fuera del alcance del Ejército Rojo, ni tenía capacidad ofensiva para atacar a Occidente, ni energías para ello. La prioridad de Stalin, como hemos dicho antes, no era crear clones de la URSS, sino era asegurar una zona de seguridad entre el bloque socialista y el bloque capitalista en la Europa del Este, controlar políticamente a los países de la región y evitar que Occidente pudiera utilizar a estos países del Este, como plataforma de una futura invasión. Sin embargo, esta postura de Stalin pegaría un cambio radical entre 1947 y 1948. En estos años se produjo un giro decisivo en Europa del Este. La Unión Soviética abandonó el modelo inicial de gobiernos mixtos y pluralistas y, tras la doctrina Truman y el Plan Marshall, impuso un control total sobre su zona de influencia. La creación del Cominform, la prohibición de aceptar ayuda occidental y el golpe de Praga en 1948 marcaron el final del pluralismo. A partir de ese momento, Moscú estableció dictaduras de partido único, eliminó la oposición y aplicó la sovietización a la economía, consolidando el telón de acero y la división definitiva entre este y oeste, entre los países del bloque socialista y los países del bloque capitalista. La primera gran crisis del nuevo orden después de la Segunda Guerra Mundial llegó pronto, el bloqueo de Berlín entre 1948 y 1949. La ciudad, situada en plena zona soviética pero dividida en sectores occidentales y orientales, era una anomalía estratégica y un símbolo demasiado visible para ser ignorado. Cuando las potencias occidentales introdujeron una reforma monetaria en sus zonas de ocupación, lo que aceleraba la creación de una Alemania occidental separada, Stalin respondió cerrando todos los accesos terrestres a Berlín Oeste. Su objetivo era claro: aislar el enclave occidental y obligar a Estados Unidos, Reino Unido y Francia a abandonar al menos o a negociar desde una posición de debilidad. Como vemos en este mapa, Berlín quedó dividida en cuatro partes. Una parte tenía Estados Unidos, otra Reino Unido, otra Francia y la otra parte la Unión Soviética. Esto es fruto de los repartos que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. La reacción occidental fue extraordinaria y se creó un puente aéreo a Berlín que abasteció esta ciudad durante un año, durante el año que duró el bloqueo de la Unión Soviética. Aviones estadounidenses y británicos aterrizaban cada pocos minutos, las 24 horas del día, en un esfuerzo que era a la vez práctico y simbólico. Los países occidentales querían demostrar que tenían medios económicos, que tenían infraestructura, que tenían tecnología y que eran capaces de aguantar este bloqueo a Berlín que había dictado la Unión Soviética, y no solo eso, sino que por sus medios podían abastecer la ciudad. Este es uno de los primeros enfrentamientos que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos y el bloque occidental. Sin embargo, esta tensión no llegó a más, ya que los soviéticos evitaron derribar cualquier avión occidental que pudiera hacer que tuvieran que entrar en un conflicto bélico, en un enfrentamiento directo entre los países occidentales y la Unión Soviética. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, esta es una de las claves de la Guerra Fría, porque habrá muchos puntos de tensión entre los dos países, como veremos posteriormente. Hay muchas situaciones en las que pudo desencadenarse una guerra. Las poblaciones de estos países estaban preparadas para la guerra mentalmente o en el imaginario popular. La cultura
popular estaba presente, el hecho de que un conflicto entre las dos superpotencias pudiera explotar. Sin embargo, los dirigentes, como hemos visto ahora y veremos posteriormente, fueron muy prudentes, ya que sabían que un enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos podría derivar en una guerra nuclear. Y a esta teoría se le llama la teoría de la disuasión nuclear. El resultado fue decisivo. Stalin tuvo que levantar el bloqueo sin obtener concesiones importantes. O sea, el bloqueo a Berlín, esta estrategia de Stalin, acabó con una victoria de los países occidentales. Y lo más significativo, ambas superpotencias comprobaron que incluso en una crisis extrema ninguna estaba dispuesta a cruzar la línea roja, como he dicho antes. Berlín había sido el primer pulso serio en el mundo bipolar y se resolvió mediante una fórmula que sería habitual durante décadas: firmeza, contención y miedo compartido al desastre. A partir de los años 50, la Guerra Fría evolucionó hacia lo que algunos historiadores llaman una paz fría, un equilibrio inestable pero funcional que se prolongó hasta mediados de los años 70. Washington y Moscú aceptaron el reparto desigual del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y evitaban cualquier choque directo entre sus fuerzas armadas. Un momento decisivo fue en 1953, cuando la Unión Soviética se dio cuenta que la política anticomunista estadounidense, que llevaba por mensaje y por ideología frenar el avance del comunismo, no era más que retórica. ¿Qué pasó en 1953? Pues en 1953 hubo un importante levantamiento obrero en Alemania Oriental. Los tanques soviéticos intervinieron para restaurar el control comunista de estos territorios. Sin embargo, Estados Unidos, lejos de responder de manera agresiva, optó por el silencio. Este fue el resultado de que detrás de la retórica anticomunista de Estados Unidos, de parar al comunismo, de esta retórica contra la Unión Soviética, en la práctica los Estados Unidos no tenían un interés de un enfrentamiento directo con la Unión Soviética. Como dice el refranero, que lo podemos decir, era una época de mucho ruido y pocas nueces. Al final, la Unión Soviética, como veremos posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, consigue desarrollar armamento nuclear y esto frenará cualquier intento de los países occidentales de hacerle la guerra a la Unión Soviética. La Revolución Húngara de 1956 confirmó esta misma lógica. Cuando los soviéticos aplastaron la insurrección de Budapest, las potencias occidentales protestaron, pero no intervinieron. Quedó así establecido un principio tácito pero firme. Occidente no desafiaría militarmente las zonas de influencia de la Unión Soviética. Y ahora veremos cómo en parte este no desafío a las zonas de hegemonía soviética se debe al desarrollo de armas nucleares por parte de la Unión Soviética. La estabilización se reforzó cuando la URSS obtuvo armas nucleares en 1949, apenas 4 años del ataque a Hiroshima, del lanzamiento de las bombas nucleares de Estados Unidos a Japón. Con ello, el monopolio atómico estadounidense desapareció y cualquier guerra directa se convirtió en impensable. Según la teoría del equilibrio nuclear, si ambas superpotencias poseían capacidad para destruirse mutuamente, incluso después de recibir un primer ataque, ninguna de ellas tiene incentivos reales para iniciar una guerra. La confrontación total o la guerra equivaldría a la aniquilación de ambas potencias. Esto, sin embargo, no impidió que Estados Unidos y la URSS emplearan la amenaza nuclear como herramienta diplomática. Aun sabiendo que no tenían intención real de usar armas, Estados Unidos recurrió a esa presión para forzar el cierre de las negociaciones de paz, por ejemplo en Corea y más tarde en Vietnam, que son dos conflictos que se desarrollan en la Guerra Fría, como veremos posteriormente. La Unión Soviética, por otro lado, utilizó para esta disuasión nuclear, la utilizó para obligar a Francia y Gran Bretaña a retirarse durante la crisis de Suez en Egipto en 1956. De este modo, el mundo vivió durante casi 3 décadas en un equilibrio peculiar, una paz fría sostenida por la prudencia, el miedo y la certeza de que cualquier victoria absoluta equivaldría a la destrucción total del planeta.
Uno de los factores también claves en la organización política y geopolítica del mundo después de la Segunda Guerra Mundial fue la Revolución China de 1949. La Revolución China de 1949 llevó al Partido Comunista de Mao Zedong al poder, y esto hizo que China pasara a formar parte de los países del bloque socialista. Por otro lado, también se incrementaron los países comunistas con China y con toda su población, que era uno de los países más poblados del mundo. Se fortaleció el polo antioccidental en Asia y obligó a Estados Unidos a replantear su estrategia global. A mediados de los años 50, después de que China inicialmente se aliara con Moscú, con el bloque socialista, un tercio de la humanidad vivía bajo regímenes socialistas. Y esto llevó a Washington a diseñar nuevas alianzas, como por ejemplo la SEATO en Asia, y a intensificar su presencia militar en la región, temiendo un efecto dominó y que el comunismo se extendiera a Indonesia, Japón o la India. La SEATO fue una alianza militar creada en 1954 por Estados Unidos para frenar el comunismo en Asia, y estaba integrada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Pakistán, Tailandia y Filipinas. Nunca tuvo la eficacia de la OTAN y debido a su poca capacidad de acción se disolvió en 1977. Sin embargo, llega un momento que China rompe con Moscú, rompe con la Unión Soviética, y esto complicó aún más el tablero geopolítico, ya que la China de Mao dejó de actuar como una aliada automática de la Unión Soviética y comenzó una política autónoma que influyó en Vietnam, en Corea del Norte y en otros actores del tercer mundo, que posteriormente veremos cómo Vietnam fue uno de los escenarios clave de la Guerra Fría. Este mundo bipolar de después de la Segunda Guerra Mundial se traduciría también en alianzas militares, en dos alianzas militares principalmente. Por un lado, la OTAN, una alianza militar liderada por Estados Unidos y los países occidentales, y por otro lado, su réplica socialista, el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética y donde estaban integrados los países del bloque socialista de Europa del Este. En 1949, en pleno clima de incertidumbre, tras el bloqueo de Berlín, se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Su núcleo era Estados Unidos, acompañado por Reino Unido, Francia, Canadá, Italia, Noruega, Dinamarca, Portugal e Islandia. A ellos se le sumarían más tarde Grecia, Turquía y en 1955 la República Federal Alemana. La OTAN se definió como una alianza defensiva, cuyo principio central era el artículo 5, que el artículo 5 de la OTAN decía que un ataque contra cualquier país que formaba parte de la OTAN era un ataque contra la OTAN. La OTAN se hizo sobre todo, o la retórica que la creó, era la de defenderse contra un posible ataque de la Unión Soviética en Europa. La creación de la OTAN fue vista por Moscú, por la Unión Soviética, como una gran amenaza. Tenemos que tener en cuenta que la política estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial es la de irse instalando en los países occidentales con bases militares, con cooperaciones militares, con tener cada vez más presencia en Europa y en el mundo. Estados Unidos había dejado atrás la política de centrarse solo geográficamente en América, y a partir de la Segunda Guerra Mundial pues se instalará por Europa y tendrá mucha presencia militar, sobre todo después del Plan Marshall, un plan en el que metió bastante dinero y potenció el desarrollo económico de los países europeos a cambio de que estos pues quedaran sumidos a la política internacional americana y a que parte de ellos cedieran sus territorios para instalar bases militares de Estados Unidos, que esto será una de las bases de los puntos fuertes de la hegemonía de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de su hegemonía económica, es su hegemonía militar y la proliferación de bases militares fuera del territorio estadounidense. La URSS, lógicamente, vio esto como una amenaza. Y vio también como una amenaza que Alemania Occidental en 1955 entrara en la OTAN. Entonces la respuesta de Moscú no se hizo esperar y su respuesta fue la creación del Pacto de Varsovia.
El Pacto de Varsovia incluía a Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania y la República Democrática Alemana, la parte oriental de Alemania, la parte de Alemania que queda bajo dominio soviético. Ambas alianzas funcionaron como marcos de organización militar y sobre todo como instrumentos de integración política. La OTAN consolidó el vínculo transatlántico que impedía el retorno del aislacionismo estadounidense. El Pacto de Varsovia aseguró que cualquier intento de reforma o disidencia interna en el bloque oriental fuera tratado como un asunto estratégico, permitiendo, por ejemplo, intervenciones como la de Hungría en 1956 o la de Checoslovaquia en 1968, donde el Pacto de Varsovia fue usado para acabar con unas revueltas contra el sistema socialista en estos países. Con la existencia de estos bloques, la guerra abierta entre las superpotencias se volvió prácticamente impensable. Cualquier agresión a un país miembro podía desencadenar una reacción en cadena que llevara a un conflicto nuclear. Esa lógica del terror, como hemos dicho antes, o la teoría de la disuasión nuclear, estabilizó Europa, pero desplazó la violencia hacia otros lugares donde la lógica de los pactos no operaba con la misma rigidez. Así surgieron las guerras indirectas en Asia, África y América Latina. Corea, Vietnam, Angola, Afganistán o Nicaragua fueron escenarios donde las superpotencias podían intervenir en forma menos arriesgada sin desafiar directamente los compromisos de defensa mutua. A estas guerras han sido llamadas guerras proxies. Quizá es una simplificación decir que estas guerras fueron usadas por los países, por la Unión Soviética y por Estados Unidos para enfrentarse entre ellas. Simplemente sería más conveniente decir que al final de la Segunda Guerra Mundial hay dos grandes ideologías. La ideología liberal y la economía capitalista liderada por Estados Unidos, y su alternativa era un modelo socialista con una economía comunista. Ambos modelos son difundidos por el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en diferentes países hay conflictos, hay guerras, surgen guerrillas comunistas, hay enfrentamientos entre estos dos modelos políticos y sociales, y como es lógico, pues Estados Unidos dará apoyo en estos países a las facciones que apoyan sistemas capitalistas, y la Unión Soviética, por su lado, dará apoyo a las facciones que apuestan por modos de organización comunista, aunque esto es con matices y estos apoyos muchas veces no serán públicos o se harán a escondidas justamente para evitar un enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La Guerra de Corea de 1950 a 1953 fue el primer escenario donde la lógica del enfrentamiento indirecto quedó plenamente definida. Comenzó como un conflicto interno cuando Corea del Norte, con apoyo soviético, invadió Corea del Sur. La intervención inmediata de Estados Unidos, bajo el paraguas de Naciones Unidas, transformó el conflicto en un choque internacional. La Unión Soviética nunca participó oficialmente en esta guerra, pero envió armamento y pilotos camuflados como chinos o norcoreanos que combatieron en numerosos encuentros aéreos. China, por su parte, intervino masivamente, sobre todo a partir de 1950. El resultado fue una guerra devastadora con millones de muertos que concluyó en un armisticio sin vencedor claro. Pero el sello de la Guerra Fría estaba ahí. Grandes potencias intervinieron sin enfrentarse entre ellas. Fruto de este conflicto tenemos la separación actual entre Corea del Sur y Corea del Norte. Uno de los conflictos más conocidos de la Guerra Fría es la Guerra de Vietnam, sobre todo por las películas que se han hecho y por todo lo que conllevó en Estados Unidos. Vietnam representó la prolongación extrema de esta dinámica. Lo que empezó como un conflicto anticolonial contra Francia se transformó, tras la división del país en 1954, en una guerra ideológica.
Estados Unidos intervino de forma creciente para sostener al gobierno de Vietnam del Sur, mientras que la Unión Soviética y China proporcionaron al norte armas, logística, entrenamiento y asesoría técnica. Era el enfrentamiento entre dos modelos políticos, sociales y económicos, entre una visión del mundo capitalista, liberal, democrática, entre comillas, porque Vietnam del Sur, el régimen que apoyó Estados Unidos no era muy democrático, y una visión comunista, socialista de la dictadura del proletariado. La intervención estadounidense llegó a involucrar a más de medio millón de soldados y produjo un coste humano incomparable. En Vietnam, Estados Unidos hicieron barbaridades, fue una intervención militar muy dura, y es el ejemplo del nuevo escenario político y geopolítico que se da después de la Segunda Guerra Mundial, con un Estados Unidos cada vez más intervencionista, que no duda en intervenir en las zonas del mundo donde vea cuestionada su hegemonía, y Vietnam fue un caso. Sin embargo, el conflicto de Vietnam también mostró lo que hemos dicho anteriormente: cómo las dos potencias principales, la Unión Soviética y Estados Unidos, no tenían mucha intención en enfrentarse entre ellas. A pesar de la ayuda soviética y China a Vietnam del Norte, y a pesar de los bombardeos masivos de Estados Unidos y de todas las atrocidades, no hubo un enfrentamiento entre ambas superpotencias, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Otra de estas guerras proxies, como la hemos denominado, es la guerra de Afganistán. En Afganistán la lógica se invirtió. Tras la revolución de 1978, la Unión Soviética intervino directamente en 1979 para sostener a un gobierno aliado amenazado por una insurgencia creciente. Estados Unidos, junto con Pakistán, Arabia Saudí y otros aliados, financió y armó a los muyahidines. Es aquí cuando se dice que Estados Unidos armó a los talibanes en este conflicto, porque ya que armó a la resistencia que luchaban contra los soviéticos. Los soviéticos querían instalar allá un sistema político más progresista, contaban con el apoyo de pequeñas facciones urbanas de Afganistán. Sin embargo, la resistencia a los soviéticos eran los muyahidines, que serían posteriormente, de allá saldrían muchos talibanes que contaron con el apoyo de Estados Unidos. La guerra se prolongó durante una década y contribuyó decisivamente a la crisis interna del sistema soviético. Aunque la Unión Soviética participó directamente y Estados Unidos solo a través de terceros, el esquema era idéntico al de Corea y de Vietnam. Un conflicto interno transformado en un campo de batalla geopolítico donde ambas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, actuaban sin enfrentarse cara a cara. El conflicto indirecto tenía su contracara en Europa, donde la frontera entre los bloques se transformó en un espacio rígido e infranqueable. El ejemplo más emblemático fue el Muro de Berlín, construido en 1961. Durante los años 50, unos 2,5 millones de personas, especialmente jóvenes y cualificados, habían huido de la RDA hacia Berlín Occidental. Para frenar este éxodo, el gobierno de Alemania Oriental, con apoyo de Moscú, levantó una barrera física que separó familias, barrios y vidas durante casi 3 décadas. La construcción del muro no estuvo exenta de conflictos. En octubre de 1961 se produjo el enfrentamiento de tanques en el Checkpoint Charlie. El conflicto estalló cuando las autoridades de Alemania Oriental intentaron controlar la documentación de diplomáticos de Estados Unidos, algo que Estados Unidos no aceptó. Como respuesta, Estados Unidos y la Unión Soviética desplegaron tanques frente a frente, como vemos en esta foto, apuntándose durante varias horas. La situación fue extremadamente peligrosa, pero negociaciones discretas permitieron la retirada gradual de los tanques, evitando un choque directo entre las dos superpotencias. Sin embargo, hemos de huir de explicaciones simplistas. Muchos historiadores afines a la RDA, a la República Democrática Alemana, sostienen que presentar el éxodo simplemente como jóvenes que huyen del socialismo al capitalismo es propaganda occidental y es una simplificación. Argumentan que la migración en esos años era un fenómeno estructural, resultado de que Alemania estaba dividida, pero todavía social y económicamente interconectada. También nos dicen cómo la movilidad
obedecía muchas veces a razones familiares, sentimentales, laborales y educativas, y que no implicaba un rechazo al socialismo. Por otro lado, también sostienen que la RDA, la parte de la Alemania Oriental, que fue la parte comunista, fue un territorio más devastado durante la Segunda Guerra Mundial y que estaba más industrializado pero sin capital, con menos recursos naturales y sometido a mayores reparaciones de guerras soviéticas. Y por otro lado, que la RFA, la república que se mantuvo dentro del bloque occidental, recibió muchas más ayudas, sobre todo a partir del Plan Marshall de Estados Unidos. Aquí hay diferentes interpretaciones. Mientras la historiografía occidental lo interpretó como un símbolo de opresión y de fracaso de los regímenes socialistas, la historiografía comunista definió al muro como una barrera antifascista para evitar la injerencia de los países occidentales dentro de los asuntos de la Alemania Oriental, para evitar el espionaje, para evitar atentados o cosas que pudieran desestabilizar al sistema socialista o la intervención de los países occidentales dentro de su ámbito de acción de los países socialistas. El muro no era solo una frontera, era la materialización de la Guerra Fría, de esta división del mundo en dos bandos, el bando socialista y el bando occidental capitalista. Una línea que no debía cruzarse y que reflejaba la decisión de mantener la estabilidad, por dura que fuera, para evitar un conflicto mayor. Y de nuevo, nadie derribó el muro por la fuerza. Estados Unidos protestó, defender al Berlín occidental era esencial, pero no tanto como para desafiar la hegemonía y la influencia soviética en la Alemania Oriental, algo que hubiera conllevado una gran escalada de tensión y un enfrentamiento entre ambas potencias, que, como hemos visto, era algo que ambas querían evitar. Uno de los episodios más tensos de la Guerra Fría, y que también es muy conocido, es la crisis de los misiles de Cuba de 1962. En Cuba, en 1959, se estableció un régimen comunista después de la revolución llevada a cabo y liderada por el Che Guevara y Fidel Castro, y esto hizo que Cuba se alineara dentro del bloque socialista, dentro del marco geopolítico mundial. Cuba era un país dentro de la órbita socialista. En 1962 fue un momento en que la Guerra Fría estuvo más cerca de transformarse en una guerra nuclear, dicen algunos historiadores. Ningún otro episodio del periodo condensó de manera tan nítida la lógica del miedo, la desconfianza mutua y la necesidad de evitar la escalada como la crisis de los misiles de Cuba. Este fue para muchos historiadores el punto más peligroso del siglo XX. El origen de la crisis hay que situarlo en la Revolución Cubana de 1959, como hemos dicho antes, que se instala un sistema socialista comunista en Cuba, y la decisión de Fidel Castro de alinearse con la Unión Soviética tras las hostilidades de Washington. La fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961, que los Estados Unidos habían intentado invadir Cuba, reforzó las sospechas de Cuba de que Estados Unidos planificaba de nuevo un intento de derrocar al régimen y una nueva invasión. Y esto hizo que Cuba buscara apoyos dentro del bloque socialista, dentro de la Unión Soviética. Para Nikita Khrushchev, líder soviético de la URSS, la isla ofrecía una oportunidad estratégica, ya que Cuba está al lado de Estados Unidos. Hemos visto cómo una de las estrategias de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial es establecer bases militares en los países europeos. Pues aquí veremos cómo Nikita Khrushchev, el líder de la Unión Soviética, vio su oportunidad de instalar armamento nuclear, misiles nucleares a muy pocos kilómetros de Estados Unidos. Y de esta manera compensar la presencia de misiles nucleares que Estados Unidos tenía en Italia y en Turquía, que apuntaban directamente a la Unión Soviética. A mediados de 1962, en secreto, la URSS trasladó a Cuba misiles R-12 y R-14, capaces de alcanzar ciudades estadounidenses en cuestión de minutos.
fue el 16 de octubre cuando un avión espía estadounidense detectó las instalaciones en construcción. El presidente Kennedy creó entonces el llamado Comité Ejecutivo para evaluar las respuestas posibles. Desde el momento en que Kennedy crea el Comité Ejecutivo, durante esos 13 días el mundo vivió una tensión sin precedentes. Las opciones barajadas incluían incluso un ataque aéreo masivo, un desembarco en Cuba o una intervención diplomática. Kennedy optó por una estrategia inmediata, declarar una cuarentena naval, es decir, un bloqueo marítimo que impidiera la llegada de más material soviético a Cuba, la isla. Aunque no equivalía formalmente a un acto de guerra, acercaba peligrosamente la situación a ese umbral, ya que Cuba en estos momentos tenía muchas relaciones con la Unión Soviética y dependía de la llegada de barcos con material soviético, pues para algunos de sus puntos claves de la economía y puntos esenciales. La crisis alcanzó su punto álgido cuando los buques soviéticos se aproximaron a la línea del bloqueo. El planeta asistió a una escala de tensión pocas veces vista. Cualquier error de cálculo podía desencadenar la Tercera Guerra Mundial, o es como lo percibió la gente que vivió ese contexto histórico. Finalmente, Nikita Khrushchev ordenó detener los barcos. La resolución llegó mediante una negociación compleja y en parte secreta. Moscú retiraría los misiles de Cuba bajo supervisión internacional y Washington, por su parte, se comprometía a no invadir Cuba y discretamente a desmontar los misiles que Estados Unidos tenía en Turquía. La crisis dejó varias consecuencias duraderas. Por un lado, la creación del teléfono rojo, que es ese teléfono rojo que sale en la película de Stanley Kubrick, en la que hemos citado anteriormente, que es una línea de conexión directa entre Washington o Moscú, entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, para evitar males entendidos y tener contacto directo para estas situaciones de crisis. Esa fue una de las consecuencias de la crisis de los misiles de Cuba. Por otro lado, fue el reconocimiento mutuo de la necesidad de limitar la carrera nuclear, que desembocó en el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963. Para Kennedy y Nikita Khrushchev, la crisis actuó como una revelación. Habían visto hasta qué punto podían perder el control de sus acontecimientos y una escalada nuclear o una escalada en el conflicto podía llegar a un conflicto nuclear que aniquilara a ambos países. La crisis de los misiles demostró quizá de forma irrebatible cuál era el límite infranqueable de la Guerra Fría. Una colisión directa entre las superpotencias equivalía al fin de ambas, equivalía al exterminio mutuo. Ningún otro momento condensó tan claramente esta contradicción de la Guerra Fría. Una rivalidad total entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sostenida por la obligación mutua de evitar la guerra, ya que una guerra conllevaría un conflicto nuclear que muy probablemente conllevaría la aniquilación de ambas potencias. La Guerra Fría, pese a ser un conflicto ideológico y geopolítico intenso entre Estados Unidos y la Unión Soviética, incluyó reuniones personales entre sus líderes para intentar manejar las tensiones y evitar un enfrentamiento directo. Una de las más destacadas fue el encuentro entre Kennedy y Nikita Khrushchev en 1961, donde se encontraron para discutir asuntos como el estatus de Berlín, como vemos en esta foto, aunque las reuniones estaban marcadas por la desconfianza previa, por la desconfianza mutua entre ambos. La crisis de los misiles de Cuba fue un punto de inflexión y a partir de ese punto Estados Unidos y la URSS comprendieron la necesidad de reducir riesgos sin abandonar la competencia, dando inicio a una etapa de distensión durante los años 60 y 70. En este contexto, la cooperación científica y espacial se convirtió en una herramienta diplomática. Servía para demostrar poder tecnológico, pero también para enviar señales de control y confianza mutua. El mejor ejemplo es, como vemos en esta foto, la colaboración entre astronautas soviéticos y americanos en la misión Apollo-Soyuz en 1975.
que fue un acuerdo pragmático entre dos enemigos ideológicos que, sin poner fin a la Guerra Fría, buscaban evitar una catástrofe nuclear. Como veremos posteriormente en el vídeo, la carrera espacial fue un ámbito de competencia entre estos dos países. Otro de los escenarios clave también de la Guerra Fría fue América Latina. Durante la Guerra Fría, América Latina se convirtió en uno de los principales escenarios de la confrontación indirecta entre Estados Unidos y el bloque socialista. Bueno, como hemos visto anteriormente, Cuba forma parte de América Latina y allí se dio el conflicto que estuvo más cerca de desencadenar una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, Estados Unidos en América Latina aplicó la doctrina de contención para impedir que la influencia soviética o cubana se expandiera en la región. Por ello, Estados Unidos apoyó golpes de Estado, dictaduras militares anticomunistas y operaciones encubiertas contra movimientos revolucionarios y guerrillas de izquierdas. En Guatemala, en 1954, Estados Unidos impulsó la caída del gobierno reformista de Arbenz. En Chile, de 1973, se apoyó el derrocamiento de Allende. En Nicaragua se financió a la contra los sandinistas. En Salvador y Bolivia, Estados Unidos intervino para frenar a las insurgencias comunistas. Aunque la Unión Soviética rara vez actuó directamente apoyando a las insurgencias comunistas, Cuba sí que brindó apoyo militar y político a los movimientos guerrilleros, convirtiendo la región en un espacio clave de rivalidad ideológica entre el comunismo y el capitalismo, entre este choque entre estas dos visiones del mundo, que es la característica fundamental de la Guerra Fría. La Guerra Fría no solo se disputó en los frentes militares o en las mesas diplomáticas, fue ante todo una competencia total que penetró en la ciencia, la educación, el deporte, la cultura popular y los imaginarios colectivos, como hemos dicho en la introducción. En un mundo dividido entre dos sistemas que aspiraban a presentarse como modelos universales, casi cualquier escenario de la vida pública podía convertirse en un escenario de esta rivalidad. La Guerra Fría convirtió el progreso científico, la cultura y la vida cotidiana en terrenos de competencia ideológica. La carrera espacial simbolizó esta pugna. El Sputnik soviético de 1957 sorprendió a Estados Unidos y desencadenó reformas educativas y tecnológicas que culminaron con la misión del Apolo 11 de 1969 de Estados Unidos, presentando esto como un triunfo del capitalismo. Para la URSS, para la Unión Soviética, sus primeros éxitos espaciales servían como demostración de la fuerza del socialismo y de que el socialismo era mejor que el capitalismo. Así, el espacio se transformó en un escenario propagandístico que reflejaba el conflicto global. En el plano interno, la Guerra Fría promovió mecanismos de control ideológico. En Estados Unidos, por ejemplo, el macartismo desarrolló la famosa caza de brujas y la persecución a cualquier persona que pudiera simpatizar con la ideología comunista. En la URSS, por su lado, y el bloque oriental, la censura y el monopolio estatal de los medios de comunicación consolidaron una narrativa ideológicamente homogénea. Ambos bandos utilizaron la propaganda para moldear la percepción del enemigo. La cultura, la educación, las artes también se convirtieron en campos de disputa. Estados Unidos reforzó la enseñanza científica tras el Sputnik. La URSS enfatizó la formación técnica. El cine, la literatura y las artes visuales sirvieron como vehículos de propaganda y de crítica. El deporte también actuó como una extensión de esta guerra simbólica entre dos visiones del mundo, entre el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Los Juegos Olímpicos también se convirtieron en un escenario de este enfrentamiento. Los campeonatos mundiales y grandes competiciones se transformaban en espacios de competencia política. La Unión Soviética ingresó al movimiento olímpico en 1952 y desde entonces compitió directamente con Estados Unidos en un duelo constante por el medallero. Cada medalla, cada récord, cada victoria era presentada como una prueba de la superioridad moral, física o social del sistema que la producía.
Este enfrentamiento se llevaría también a los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en 1980 hubo un boicot, el boicot de Estados Unidos y más de 60 países a los Juegos de Moscú como protesta por la invasión soviética de Afganistán en 1979. Su contrarréplica la tuvo la celebración de Los Ángeles en 1984, donde la Unión Soviética, junto con países del bloque socialista, boicotearon esta edición en respuesta al boicot occidental de 1980, en respuesta al boicot que los países occidentales habían hecho anteriormente, y los países del bloque socialista alegaron que la organización no podía garantizar la seguridad de sus atletas, de los atletas socialistas. Finalmente, la Guerra Fría también penetró en la vida cotidiana. En ambos bloques, la defensa civil, la cultura del miedo y la presencia de bienes de consumo se utilizaron como demostraciones del éxito o el fracaso de cada sistema. De esta época es muy común que sale en las películas que en Estados Unidos había gente que tenía búnkers por el miedo a un ataque nuclear soviético. Más que un conflicto militar, la Guerra Fría fue una lucha por el imaginario colectivo y por imponer un modelo del mundo y una visión de futuro. El final de la Guerra Fría vino marcado por la desintegración progresiva del bloque comunista. Primero las revoluciones democráticas en Europa del Este en 1989, después la reunificación alemana y finalmente la disolución de la Unión Soviética en 1991. Con el colapso del sistema soviético, el modelo occidental, democracia liberal y economía de mercado, se convirtió en el referente dominante a escala mundial, consolidando un periodo de clara hegemonía estadounidense. En ese contexto, el politólogo Francis Fukuyama, que tenéis un vídeo aquí en el canal, el vídeo del fin de la historia, formuló la célebre idea del fin de la historia, según la cual la caída del comunismo representaba la victoria definitiva del liberalismo y el final de las grandes confrontaciones ideológicas. Aunque el mundo posterior demostró que la historia no había terminado, como había dicho Fukuyama. Aquel momento simbolizó el liderazgo casi indiscutido de Estados Unidos en el orden internacional. Cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos se ve como el único país hegemónico en el mundo a partir de 1991. Como sabéis, si seguís un poco la geopolítica, hoy en día este modelo de hegemonía única de un país, de Estados Unidos, está en crisis y el enfrentamiento ideológico entre China y Estados Unidos es inevitable y Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica. O sea que hoy actualmente podemos ver que se está dando una especie de guerra fría, pero en este caso en vez de Estados Unidos contra la Unión Soviética, Estados Unidos con China, donde ambas potencias quieren demostrar que su sistema político, social y económico es el mejor. Y con esto acabamos este vídeo. Quería agradeceros el apoyo que estáis dando al canal. El canal está creciendo bastante. Los últimos dos vídeos anteriores, el de la dictadura de Primo de Rivera y el de las hambrunas victorianas, han tenido muchas visitas. Se está uniendo gente nueva al canal, eso me gusta bastante. A ver si YouTube fomenta más el contenido histórico que el contenido basado en cosas rápidas y entretenimientos, y entre todos y todas podemos crear una comunidad de amantes de la historia crítica. Yo por mi parte intentaré siempre ser riguroso, traer temas de actualidad, o sea, de actualidad de interés, y también en los comentarios podemos generar debate. Hay a veces que yo me puedo equivocar. La mayoría de temas que traigo los hago con una bibliografía y centrándome en la visión de algún autor que me guste o que me parezca atractivo. O sea que seguimos trabajando en el canal. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.